Hola, ya estamos Hola, acá, hola. ya estamos acá con la Pao Negrón, psicóloga. Tuvimos un inconveniente con la aplicación de Instagram, así que lo vamos a hacer por vía Zoom, para que todos se puedan unir, por favor, se cambien de plataforma. Bueno, este live consiste principalmente en ver lo que es ser profesional y ser autista a la vez, que sabemos que son desafíos muy desafiantes, por decirlo de alguna forma. Eh, Sabemos que es complejo de sobrellevar de llevar en la vida diaria. Y es por eso que mi invitada de esta semana es Paola Negrón. Ella es psicóloga y es autista también. Después nos va a entregar ahí sus redes sociales para que la podamos seguir y se puedan atender con ella también. Pueden agendar en Encuadrado, obvio. Y Ajá. bueno, Pau, cuéntanos, Ujú. em, primero que todo, gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo ha sido tu camino de ser psicóloga? También dentro del espectro autista, ¿qué es lo que te llamó a estudiar psicología? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, o sea, respecto de la pregunta en sí, yo creo que ha sido un camino súper largo y bastante significativo en realidad. Contarte y contarles, bueno, que yo egresé como psicóloga en el año 2012, sin saber todavía en ese tiempo que yo era una persona autista. Por ahí es importante quizás señalar también que desde pequeña siempre sí noté de que me sentía diferente, por ejemplo, con mi grupo de pares, mis compañeros, mis vecinos e incluso como con mis primos, en torno a mis intereses y en realidad cómo vivía el mundo en general. Pero era como, entre comillas, como la rara. Finalmente, bueno, con los años, que fue aproximadamente hace como 2 años y medio, algo así, llegó mi diagnóstico tardío y desde ahí empecé también como a entender muchas cosas. Y a propósito de lo mismo, se volvió como mi hiperfoco, mi interés profundo, especializarme también en esta área para poder ayudar a otras personas. Así que bueno, hoy día ya el autismo es parte también de mi identidad y parte central de mi trabajo. Genial. De hecho, eso nos pasa a muchos también. A mí también me pasó como que sentía esa necesidad de poder defender los derechos de Ujú. niños, niñas y adolescentes autistas y dije, ¿cómo lo puedo hacer mezclando el derecho también? Claro. Em, Más o menos nos explicaste cuando que recibiste como este diagnóstico de forma Sí, tardía. sí. Pero más o menos, ¿te acuerdas cuándo y cómo supiste que eras autista? ¿Cómo influyó eso en tu forma de ser o en tu forma de entenderte? Cuéntanos un poquito así como de ti dentro de lo que es tu intimidad. Ajá. Sí, como te comentaba, yo intuía esto en mí. Sin embargo, lo que me llevó quizás a poder indagar como tal fueron principalmente, bueno, tres cosas. Lo primero que ya había señalado, lo segundo también que dentro de mi familia hay personas autistas y lo tercero tiene que ver con la masificación y la sensibilización también que se empezó a generar en las redes sociales, ¿ya? Entonces, desde ese contexto, yo empecé también a indagar, a buscar profesionales, ¿ya? Porque efectivamente quizás habían cosas como que no calzaban tanto en mí y para ver por qué era eso también. Y desde ahí, Sí. bueno, efectué cierto mi evaluación, como yo te señalaba, de manera tardía. También hice mi evaluación después con terapeuta, porque ahí se empieza a abrir un mundo totalmente distinto. Y Mm. eso influyó también claramente en la forma en cómo yo me entiendo y también en la forma en cómo trabajo y me relaciono, ¿cierto?, con mis consultantes o con mis pacientes, que es una forma también de validar principalmente todos estos sentires, la intensidad, la forma en que nos comunicamos también y que en cierta medida nos hacen, entre comillas, diferentes también en este mundo. Oye, Pau, y esto como de que tú decías que desde pequeña lo intuías, bueno, a mí Ujú. personalmente me pasaba que yo siempre sentí que era muy extraña. De hecho, yo me Ajá, acuerdo que cuando era muy chica, estaba en el jardín, me pasaba que el momento más complejo para mí era el recreo.
¿sabes? Como Ah, que yo sentía que el recreo era un caos total porque salían todos a jugar, ujú. a gritar y todo, y para mí era como, no quiero salir y me quería quedar adentro, po. Ajá, Entonces yo, estoy hablando de, yo estaba como en kinder, yo me preguntaba en ese momento como, ¿por qué no salgo a jugar? ¿Por qué no me llama la atención eso? En el caso tuyo, ¿qué cosas me imagino yo desde pequeña que te dieron a entender como a cuestionar por qué no hago lo mismo que todos los demás, por ejemplo? claro. Por ahí recuerdo de forma muy particular mi interacción, por ejemplo, con mi familia, cuando yo tenía que reunirme. Mi familia por el lado paterno es muy amplia, somos muchos. Entonces, siempre los domingos se hacían eventos familiares, reuniones familiares en torno a mi abuela paterna. Entonces, en ese contexto yo recuerdo que me tendía a esconder bajo de la mesa con la Ah, finalidad como de no interactuar o siempre todos mis primos jugando y yo siempre quedaba como rezagada también porque no eran como mis intereses, no eran mis gustos, ya, los mismos juegos. Entonces, eso principalmente me pasaba y después, claro, como que ahí eran los juegos, principalmente con otros. Sí. ya, sí, sí, suele pasar. Em, Oye, Pava, vamos como más entrando más en confianza. ¿Qué cosas te han resultado más desafiantes dentro de tu ejercicio profesional siendo una persona autista desde el punto de vista de la psicología, ya sea tanto en la atención de tus pacientes como también la gente con la que trabajas? Sí, mira, bueno, ahí comentar de que yo tengo dos trabajos, ¿ya? Sí. Uno, ¿cierto? Me gusta mucho lo que hago, ¿ya? Uno es de manera dependiente, que trabajo como jefatura técnica en un programa de familias de acogida especializada acá en la comuna de La Serena. Y por otro lado, trabajo de manera particular con pacientes o consultantes que han sido víctimas de experiencias adversas o de trauma complejo, también en el ámbito, ¿cierto?, de autismo, obvio, por eso estamos acá, ¿cierto? Y también en Sí, parentalidad. Y yo creo que dentro de las cosas más desafiantes ha sido el trabajo dependiente. ¿Por qué? Ya, porque en realidad hay horarios que son rígidos, que tú tienes que cumplir, a veces se nos acaba nuestra batería, hay exigencias constantes, cambios de planes, em, a veces hay desafíos también en cuanto a las acomodaciones por nuestros perfiles sensoriales. E incluso me ha pasado en algunas ocasiones, igual contaba con los dedos de una mano, la poca empatía o comprensión también de los colegas ya respecto a mis necesidades. Entonces, a eso en específico, como te comentaba, se suma todo el tema sensorial, pues, porque uno efectivamente se desgasta emocionalmente, hay ruido, hay luces, todas estas demandas simultáneas, porque como te decía, bueno, soy jefatura, entonces tengo que estar apoyando a las duplas, viene una, viene sí. otra, los correos, los informes, las reuniones. Entonces creo que eso ha sido como lo más desafiante de estos entornos que tienden a ser un poco más rígidos y que en realidad no funcionan, yo creo, para todos. Entonces ahí, Sí. Mm. batería bajita todos los días al terminar el día. Sí, Pau, oye, eso es súper importante lo que dices, porque eh, esto de la rigidez de los horarios a mí me complicaba mucho también cuando Mm, trabajaba de forma dependiente. Yo me urgía si llegaba atrasada, por ejemplo. Y que claro. te estoy hablando 10 minutos después, yo sentía que era como lo peor, que era lo más Ajá, irresponsable. Eh, de alguna forma tú sabes que en algún momento la ley te ampara desde el punto de vista de la discapacidad o la inclusión, pero igual uno tiene claro. ese temor de decirle a los demás, oye, ¿sabes qué? Baja la luz o me molesta, qué sé yo, no sé, la calefacción, el aire acondicionado, dependiendo de donde esté, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es súper importante eso, que no solamente le pasa a las personas que están en un bajo rango de categoría, sino que también a las jefaturas que tienen una discapacidad, en este caso discapacidades invisibles. Yo me ponía a pensar la otra vez, una persona que tenga, no sé, disautonomía, es muy Mm, complejo, no sé, salir en calor, por ejemplo, en horarios peak de insolación, es súper difícil. ujú, Oye, Pau, claro. ¿y Mm, qué aspectos crees tú que te potencian o te enriquecen justamente por ser autista? Como ventajas, no estoy diciendo que el autismo sea una ventaja, sino que
que quizás le da como un pequeño plus, un punch, para decir, Ajá, ah, puedo trabajar más rápido en esto, qué sé yo. ¿Qué crees tú que te ayuda en ese sentido? ajá. Bueno, yo creo que una de las cosas que se han potenciado, ¿ya? O que forman este punch, como tú dices, tiene Ujú. que ver con la conexión profunda. Yo creo que logro generar también con otras personas, especialmente con los niños, ¿ya? Yo atiendo niños, adolescentes y también adultos neurodivergentes, pero el hecho de que tu terapeuta sea una persona divergente te da una forma totalmente distinta de entender también el mundo a nivel emocional, de poder validar también las experiencias de ellos desde un entorno como súper genuino, súper sensible también, como, y en ocasiones me ha pasado ya como con familias que acompaño, en este caso papá, mamás, tutores, em, que a veces como me vuelvo como una traductora, una intérprete, Ya, ya claro. porque en esto como de conocer estas características, o recuerdo, tengo un recuerdo muy vívido de que una mamá diciéndole a su hijo como, mira acá, presta atención a lo que te dicen, y yo le digo, tú no te preocupes por eso, porque él me está escuchando efectivamente. Sí, Entonces, pues. luego cuando le preguntamos, es como, "Oh, todo". Entonces dijo, yo no sabía que eso pasaba como con su hijo. Y bueno, y es una forma como que yo creo que ahí tengo también ese plus, que es el puente, ¿cierto? Para unir, o sea, el autismo, el trabajo, mis pacientes, como todo. Ya, claro, sí, pues, esos Sí, detalles que quizá una persona neurotípica o alista no lo ve, digamos. claro. Eh, ¿cómo definirías tú, desde el punto de vista de la psicología, el autismo? Ujú, Desde el punto de vista ujú. científico, pero explicarlo de forma sencilla para las familias que quizás nos ven, que Ah, padres son neurotípicos, que no saben mucho quizás, o también neurodivergentes en potencia, que son camuflados. claro, sí. A veces, como tú dices, camuflados, como que hay cosas que pasan desapercibidos porque efectivamente todas las familias neurodivergentes. Bueno, y para aquellos que quizás hay papás, mamás, cuidadores que no lo son, que no tengan miedo, ¿cierto? Que esto es un mundo también por descubrir, que hoy día también hay muchos apoyos, que se ha estado avanzando a nivel integral desde diversas áreas también para poder brindar los apoyos que se requieren y que efectivamente las brechas quizás que existen vayan disminuyendo también con el tiempo. Mm, claro. O sea, yo sé que dentro de lo que es el autismo y bueno, las neurodivergencias en general, hay es un cerebro distinto, digamos. Bueno, todos los cerebros son distintos, pero hay un neurotipo diverso que de alguna forma es así y que no podemos como cambiar. ¿Cómo podrías explicarle tú a la audiencia en términos simples o con ejemplos si tú quieres? Ajá. ¿Cómo podríamos explicarle a un papá o una mamá que su hijo es autista sin que lo considere como algo malo, digamos, desde el punto de vista de Mm, este neurodiverso, la sí, sí. diversificación? Sí, siempre les digo que tenemos una forma distinta de ver, de procesar, de sentir, de amar. Y yo Mm, creo que desde ahí también como que las familias conectan mucho con eso, de que no hay nada extraño, sino que es solo una forma distinta. sí, eso es súper importante, ¿eh? La forma distinta de lo que uno ve las cosas. Oye, Pau, Ujú. em, de alguna forma, siguiendo con esto de lo más profundo de ti, como de tu parte más íntima, ¿has sentido alguna vez prejuicios dentro del ámbito profesional, ya sea en tu Mm, trabajo independiente o ajá. académico, cuando estabas en la universidad? ¿Y Mm. cómo has enfrentado esa situación? Y mira, no sé si llamarlo directamente prejuicio y también se relaciona con un aspecto que ya habíamos hablado, pero sí lo que he vivido, ha sido como falta de consideración por parte de algunas personas con las que me he relacionado Mm, profesionalmente, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, yo intentaba exponer mis necesidades o expresar, ¿cierto? ¿Por qué sentía ciertas cosas o qué cosas me afectaban a nivel sensorial, emocional principalmente?
y me dijeron frases así como, no puedes justificar todo porque eres autista. Y fue Ya, como ya, súper fuerte violento. también. Como- Sí, Y de hecho sí. jamás fue mi intención, o sea, justificar algo, nada, sino simplemente dar a conocer situaciones que a mí me impactaban y que necesitaba quizás que se ajustaran o que entendieran, un poco de comprensión. Y en realidad como que eso duele bastante porque nos invalida. O sea, yo creo que no tan solo a mí, sino también otras personas han pasado por lo mismo y te invalida, te hace sentir, cierto, que quizás no hay espacios en estos contextos como para tu forma de estar en el mundo, pero con el tiempo finalmente aprendí a establecer también los límites con otros, los límites conmigo y también en dónde yo quiero estar o con quién quiere o quiero estar también. Mm. Sí, eso es súper importante, Pau. Yo te encuentro toda la razón. Por ejemplo, yo Mm, en La Pega yo no lo vivía así, porque a mí yo tuve mi diagnóstico después de cuando yo ya no estaba trabajando en la inmobiliaria, ujú, también tardíamente, pero sí lo intenté incorporar en la universidad cuando iba a dar mi examen de grado. Yo sí. necesitaba ciertas adecuaciones que, por ejemplo, para mí lo más importante era el tema del silencio, que no ingresaran con la Mm, bandeja de café y la cuestión y todo. Y sí me acuerdo que ahí me fue muy mal con la jefa de carrera. Me fue mal mm, porque como que me dijo algo así como, de hecho usó términos súper antiguos, por ejemplo Asperger, me dijo así como, no, pero es que había un chico que era Asperger igual que usted y se tituló igual. Entonces habían mm, temas en donde, claro, tú sentías así como, te cuestionás y así como, chuta, a lo mejor estoy exagerando. Entonces, es mm, fuerte porque es violento, po. Es como que le digáis a una claro, persona que no puede caminar, oye, ya, pues camina, si no, no es tan difícil, ¿cachai? claro, sí. Entonces, y claro, y eso sucedió, pues yo la vez que lo di me distraje, efectivamente por esto de Mm, la bandejita con el café, y de hecho tuve que mirar hacia el lado, y el profesor me hizo como, me llamó la atención para que lo volviera a mirar a él, pero fue difícil, o sea, no pude como no prestar esa atención, entonces, eh, a veces como tú dices, generalmente los jefes, los empleadores o las universidades piensan que es un mero capricho este claro. tema de la adecuación. Ajá. Oye, Pau, y esto de, ¿qué crees tú, por ejemplo, que debería cambiar en la formación de los psicólogos, quizás, u otros profesionales, respecto a la neurodiversidad, más bien, a la neurodivergencia, al tema del Ajá. autismo, al tema del TDAH, por ejemplo, dislexia, síndrome de Tourette, creo que se dice, Ujú. altas capacidades, porque explícanos un poquito más o menos, porque, no sé, por ejemplo, yo no sé si, cómo es la formación en la universidad respecto a las neurodivergencias, si existe como algo en específico, yo me imagino que sí, pero quizás nuestra audiencia no. Mm. Mira, de lo que yo recuerdo en mi formación, ya que eso fue hace más de 10 años, 11 años, eh, mi carrera dura 5. Ujú. Yo creo que una clase, y si es que fue la clase entera, respecto de neurodiversidad, neurodivergencia, autismo, en ese tiempo como también síndrome de Red, etcétera, Ya, yo claro. creo que debiese de cambiar muchas cosas, ya como todo el enfoque en general, en realidad, más que, no sé, porque es que pasa mucho que finalmente nuestras carreras o varias carreras tienden a ser como un piso base y finalmente posterior tú te empiezas a especializar conforme también en qué te quieres desempeñar o a quién quieres acompañar. Pero yo creo que, o sea, sin duda, por lo menos desde el ámbito, desde la psicología, hay que cambiar un enfoque que sea menos patologizante también. Ya, eh, Quizás ahora donde también se ha sensibilizado mucho más desde el autismo, de que se escuche mucho más también a la comunidad como tal. Y no tan solo yo creo que en el autismo, sino en esta otra área que en donde yo trabajo también, que es trauma. Ya es ya. algo como súper poco explorado, yo creo, desde la carrera base. Ya, entonces la universidad sigue hoy día enseñando, yo creo, modelos que son bastante antiguos em, a cómo vivimos realmente, a lo que estamos experimentando hoy en la sociedad. Sí, oye, eso
es súper importante porque lo que tú dices, como esta poca actualización o esta como manejos de ciertos manuales o de ciertas teorías que son súper antiguas y que no se han podido como actualizar, que de hecho en el derecho también pasa con algunas normas jurídicas, o sea, el Código Civil, que es Mm, muy antiguo, todavía lo seguimos aplicando. eh, entonces, por ejemplo, no sé, la otra vez hablaba con un psiquiatra que me decía como el DSM-5 lo claro. crearon un grupo de profesionales que a puertas cerradas, que es como discutieron algunas cosas y está llenísimo de errores. Entonces, la pega es más difícil al momento de interpretar esa situación porque no es Ajá. solamente una característica o no es solamente que se cumplan los criterios, sino que tienden a confundirse con otros diagnósticos y otras cosas más. Entonces, siento que es súper importante que lo digas y que de alguna forma la audiencia que está con nosotros ahora en este momento también lo entienda así. De Eh, hecho, ay, disculpa sí, que te dale, interrumpa, Pame, pero dale nomás. ahí Valeria coloca, dice, en la U les ponen como trastornos del neurodesarrollo. En ¿Ya? autismo, por ejemplo, tuve una sola mañana de clase al respecto y también, como tú dices, Pame, desde el DCM. Entonces, con Ya. intervenciones principalmente conductistas, que esa cuestión está súper out, porque ¿qué quiere decir como desde el conductismo? Es como tratar de moldearnos para ser un neurotípico. ¿Mm? Ah, mira, mira, Sí, no tenía idea. Está buenísimo eso. Yo no puedo ver ¿cómo se llama el chat? Si tú lo estás viendo, bacán, porque no sí, lo sí, sí, puedo sí, ver. Ya, sí, lo estoy genial. viendo. Súper. Ya. Mira, no sabía. Uy, qué Ujú. complejo, igual, qué complejo. Oye, ¿y influye, por ejemplo, la creencia del profesor que te está impartiendo la clase en ese momento? Por ejemplo, ¿influye, no sé, lo que él crea o la teoría o la corriente que siga al momento de enseñarte esas materias o esa materia? O, por ejemplo, trauma, que también me dices que está como desactualizado, ¿o no? Eh, Quizás desde trastornos del neurodesarrollo, como dice la Vale, no tanto, porque muchas veces, claro, está más restringido al DCM, pero Ya. en otras corrientes o otros enfoques desde el área de psicología totalmente. Yo, por ejemplo, utilizo un enfoque que es más bien integrativo, ¿ya? Quiere decir esto que conforme las necesidades del paciente voy en búsqueda de un enfoque, ciertas técnicas las utilizo. No es que me base como tal en una y que ese sea mi modelo a seguir, no. Como que Ah, voy ya. buscando las técnicas conforme lo vaya requiriendo también ahí la persona. Ya, entiendo perfecto. Ujú. Oye, Pau, y bueno, desde tu rol, en el caso Ajá. de tus dos trabajos, ¿cómo acompañas, por ejemplo, a personas autistas o Ujú. neurodivergentes en terapia? ¿Cuál es tu Sí. trabajo? ¿Desde qué forma lo haces? Ujú. Bueno, yo te comentaba que acompaño a niños, a ¿Sí? adolescentes y también a personas adultas, ya y siempre desde un enfoque desde respeto, neuroafirmativo, sin intentar como adaptar a la persona a un estándar neurotípico, como hablábamos en esto de las conductas también, o sea, el enfoque más conductual, sino Mm, validando totalmente como el sentir, la forma de comunicarse, de relacionarse, o como hablaba también con anterioridad, como siendo esta traductora entre el consultante y su claro, familia eso son. o su entorno, ¿ya? Entonces desde ahí también vamos trabajando todo lo que tiene que ver con regulación, autocuidado, comprensión también del propio perfil, porque una de las cosas que me he dado cuenta también son como las necesidades o más que las necesidades, como la identidad autista como tal, como de poder, de hacer un duelo, de dejar como a esta persona neurotípica o alista y Ah, sí. empaparme de ser una persona autista. Mm, Ya, yo creo que también esa ha sido algo que he trabajado también harto en la consulta y finalmente de que también cada uno pueda comprender su propio perfil, pueda adquirir también las herramientas que requiere para poder desarrollarse en un contexto también de manera adecuada.
Oye, Pau, ¿y te ha tocado, por Ujú. ejemplo, tener pacientes, estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, porque los adultos igual son más, no tienen como opiniones, o sea, tienen opiniones, pero por ejemplo, lo que quiero decir para que no se malinterprete es que te ha pasado que padres de niños, niñas y adolescentes te enfrenten o te digan, no, sabes que en realidad mi hijo o hija no es autista, qué sé yo, no tengo idea, o que se ponga más complicado todavía, y Ajá. no, me cambio, me voy, o te ha tocado una situación así compleja, porque ahí hay dos cosas, ¿cierto? El tema de los papás, Mm, que, pucha, tienen en este caso la representación legal respecto de sus hijos y pueden llevárselo a otro claro. lugar. La Ajá. negación, pero también el niño, niña o adolescente que a lo mejor sí le gustó la atención contigo, pero en realidad no puede seguir. Claro. Mira, la mayoría de los consultantes, bueno, concurren por demanda espontánea, ya desde la clínica privada, y desde ahí muchos de ellos también ya han sido identificados como personas autistas y quieren iniciar su proceso psicoterapéutico. Por ahí llegan algunos papás, algunas mamás también con dudas, em, solicitando algunas evaluaciones, y desde ahí es importante también quizás dejar en claro que muchas de las evaluaciones que también hoy día se están utilizando están súper desactualizadas, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver helado. O sea, si a mí me piden que yo haga helado, sí, lo puedo hacer, pero helados tenemos que entender helados 2, ya que es Mm, un cuestionario para evaluar algunas características o comportamientos, ¿cierto? Autista. Fue estandarizada y todo, pero con género, o sea, con hombres, con ya hombres, claro. en Estados Unidos, ya. Entonces, en realidad tiene un montón también de desventajas, pero desde ahí también la importancia de hacer una buena anamnesis, por ejemplo, una buena entrevista, usar también algunos cuestionarios también, y eventualmente en mi caso yo no tengo como un equipo interdisciplinario, pero siempre lo ideal es trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Con terapeuta, con neurólogo, con psiquiatra, fono, más el psicólogo, porque desde ahí tú también vas teniendo una mirada mucho más completa también respecto a las necesidades que puede requerir una persona. Mm, Sí, 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 en realidad lo ideal es que fuera muy integral. Y bueno, claro. la ley establece que sí, que puede ser integral, pero en la práctica eso es complicado, complicado. Sabemos Sí, y es que complicado, mm, yo creo que también por un tema económico. sí, ¿Mm? sí, sí, es muy caro, es muy caro. De hecho, una vez escuché una psicóloga que decía que la salud mental es como que no es tan, el Estado en sí no le da tanta importancia, pero no porque no lo sea, sino porque es muy cara. De hecho, es más Claro. barata la salud física, digamos. Mm, sí, Entonces es muy fuerte esa cuestión porque de alguna forma si tu salud mental no está bien, nada de lo que tú hagas alrededor ujú, va a estar bien. claro. Eh, es bien doloroso también eso. Sí. Oye, Oye, Pame, sí, dime. espérame, ahí la Vale pone también en el chat a propósito como desde los paradigmas, desde los Mm, enfoques, que Ruth López, que es terapeuta también ocupacional, fue su profe en la U Central, y dice que mm, ella utiliza un enfoque que es neuroafirmativo. Y dice que muchos estudiantes claramente se vieron beneficiados también por ello, y que en la U ah, les pidieron hacer una publicación, ya. pero le pusieron el símbolo del puzzle, ¿ya? Siendo que Ah, ella ya. pidió muchas veces que no fuera así, ¿ya? Entonces, con esto, ¿cierto? La Vale principalmente nos dice que efectivamente todavía hay muchas resistencias también, y que sí, algunos pueden verse beneficiados por quien nos entrega el conocimiento, la experiencia, pero obviamente hay todavía queda harto trabajo para poder sensibilizar también a los estudiantes y a la población en general. Oye, sí. Oye, gracias, Vale. Te pasaste con el tema porque sabes que eso que tú dices del, claro, del puzzle, el rompecabezas, que le digo rompecabezas, eh, Ajá. claro, o sea, es como, pucha, todos, o sea, no sé si todos, pero dijimos que ese no era como el icono representativo y quizás las generaciones antiguas que no, que darle con el tema, que como que
quieren como prevalecer como creencias que ya no se usan. Y de hecho lo digo Claro. porque también en el derecho pasa que, Mm, por ejemplo, yo intento ser una abogada, de hecho soy una abogada lo menos tradicional posible, pero si tú le preguntas me a los encanta. profesores que me hicieron clase a mí en el año uno, te van a decir, no, estos gallos van a estar siempre empaquetados, detrás va a estar la biblioteca, ¿cachai? Van a estar Claro. girar en torno a la balanza, un montón de cuestiones que no es que no se usen, pero generalmente ellos tienen esa resistencia con las generaciones nuevas que salen en redes sociales, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que para ellos es poco Mm, serio, no sé, mm, pues sale hablando del colegio de abogados, un montón de cosas que, que en realidad no tienen como una razón de ser, porque tú puedes ejercer la carrera o tu profesión como tú quieras, ¿cachai? claro. Esto mismo yo también lo veía en TikTok, el tema de la pinta, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, tú usas aro en la nariz, que en realidad a mí me da lo Sí. mismo, pero por ejemplo, no sé, pues yo veía a una chica que usaba aro en la nariz o aro aquí, no sé qué, psicóloga, o tenía aquí un mechón de pelo así, no sé, violeta, y la insultaron un poco menos porque no era como Mm, representativo de una profesional seria, ¿cachai? mm, Entonces también los estereotipos son súper fuertes y son de generaciones sí, antiguas, pues son de generaciones totalmente. que en realidad tienen ese pensamiento. Así Oye, es. Pau, Sí. ¿tú crees que, bueno, este es como una pregunta más de aquí y hoy, digamos, está difícil la pregunta en el sentido de lo controversial que es desde el punto de vista de si bien el tema de las votaciones, bueno, ya votamos, tenemos que volver a votar, pero es controversial, a eso me refiero. ¿Crees que el sistema de salud mental en Chile está realmente preparado para atender la neurodiversidad? No me respondas todavía. Más que la Ujú, neurodiversidad, las neurodivergencias. Yo sé lo que me vas a responder, porque de ujú. hecho no solamente lo sé porque lo hemos hablado, sino que yo creo que cualquier persona diría la misma respuesta que vas a decir, pero quiero que vayas más allá en relación a tu propuesta. Tú como psicóloga, ¿qué Mm, te gustaría? ¿Qué propondrías respecto a esto? Creo que la pregunta igual, claro, o sea, ¿qué es lo que me gustaría? Yo incluso lo veo un poco utópico, ya pensando en que no todos estamos remando para el mismo lado. Bueno, Mm, ya, respondiendo como de manera más puntual, ¿el sistema de salud en Chile como está realmente preparado? No. Evidentemente falta mucha formación, equipos especializados también, espacios, yo creo, en nuestro diario vivir, ¿ya? Em, que sean también como mucho más regulatorios. Por ejemplo, pienso en cómo se han ido dando también estos espacios sensoriales quizás en los colegios o en las salitas de calma también que se han estado Oh, implementando de a poquito. mm, Pero hoy día también lo que más falta, yo creo, es escuchar de manera directa también a las personas autistas y cuáles son nuestras necesidades y de qué forma también poderlas implementar. Porque efectivamente quizás un especialista que no es autista puede venir y proponer muchas cosas, pero ¿en base a qué? mm, ¿Cierto? Yo creo que hoy día sí estamos avanzando, ya lento, pero avanzando y que sobre todo esa es la parte también esperanzadora. mm. Mm, sí. Sí, sí, pues antes no se daba esta situación. O sea, no, claro, como tú dices, estamos avanzando lento, sí, pues. O sea, yo siento que hay un gran avance, pero igual para la cantidad eh, de lo que se necesita es poco, pero en Ujú, relación a lo que nosotros no vivimos, es harto, digamos. Hay una ley TA, obviamente no hay un reglamento, entonces quedamos igual de cojos, pero está, claro. existe, se reunió un grupo de personas para poder hacerlo. Eh, entonces, en ese sentido, siento que sí, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá uno tuviera como una mirada más eh, realista, pero sí, pues es utópico pensar que esto se va a solucionar rápido, digamos. O sea, siempre va a ser más lento que los demás. De hecho, la otra vez escuchaba un papá, y esto es como
una copucha, que me causó Mm, mucha risa lo que me contó, pero no por burlarme de él, sino porque se dio una situación al revés. Generalmente siempre nosotros sabemos la situación de estos papás que tienen hijos autistas y que les cuesta como poder controlar sus desregulaciones y todo el tema, y que piden asesorías, ¿cierto? Asesorías con la psicóloga, la psiquiatra y todo el tema. Pero acá era al revés. El papá tuvo un hijo neurotípico y decía que mm, con él era con el peor que se llevaba, porque no sabían, no congeniaban. mm, Y yo mm. decía, oye, pero qué situación más extraña, porque, bueno, a lo Ajá. mejor es mucho más común de lo que uno cree, pero para mí era súper extraño porque no lo había escuchado nunca. Y decía que él Ajá. sufría mucho, porque quería entender a su hijo y Mm, no podía. Y al revés, el hijo también, como que trataba de entender al papá y no podía. mm. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Lo has visto en sesión? ¿Lo has visto como en tu ejercicio profesional? No, mira, no me ha tocado y me parece súper curioso porque sería súper interesante poder acompañar a una familia también desde esa vereda. Sí, ¿Mm? pues, sí, 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 lo encuentro como interesante de estudio y también lo encuentro bonito, como sí. sensibilizar también esas dos partes. Oye, Pau, em, en relación a tus vivencias personales y tu autocuidado, tú como psicóloga, yo me Ajá. imagino que después de que terminas de estar en tus dos pegas todos los días, terminas raja, quieres acostarte, tu batería social ya murió. ¿Qué estrategias o rutinas, por ejemplo, te ayudan a regularte o a cuidar tu energía en el trabajo, en tus dos trabajos? Mira, yo creo que la rutina como tal, o sea, tengo una hora para levantarme, ¿cierto? Sí, el autocuidado, como dice la Bala ahí, es todo un desafío, más para uno que es autoexigente, pero trato de tener una rutina como súper estable también, por la hora en que me levanto, la hora que salgo en la casa, tengo mis alarmas ahí, Ya, la hora en que desayuno, en que alimento a mis niñas antes de irme también a trabajar, porque desde ahí ya empieza todo para que uno esté estable durante el día, porque si hay algo que sí, falla en la mañana, ya todo se va en picada. claro, Pero en el trabajo también principalmente tener como espacios de silencio, por ahí ando con mis canceladores, también pongo música, de repente necesito también descansos a nivel sensorial, me levanto de mi asiento, salgo al patio, o ya, incluso ya en momentos que me he visto muy saturada, voy y me encierro en el baño. Yo creo que esos son como los casos más extremos también. Y ahí, bueno, me siento un rato, espero que pase el tiempo, vuelvo a conectar conmigo misma, ¿cierto? Y ya salgo de nuevo ahí a enfrentar la vida. También tomar agüita. Y algo que me gusta mucho y que me hizo sentido también de parte de mis terapeutas, es que, bueno, a mi cerebro le gustan mucho algunos sabores. Y dentro de eso está la mantequilla de mm, maní. Entonces ah, ya, desde ya, ahí como que dice, ah, ya, esto es rico, esto te calma. Entonces tengo mi frasquito también de mantequilla de maní en caso de SOS o para las colaciones. ya, Entonces eso también me ayuda mucho. ya, sí. De hecho, yo también tengo como mis sabores, pero Ajá, tengo que controlarme con esos sabores porque a veces me como mucho de eso, de que son los sí, chocolates, y sobre todo la ajá. textura del bonobón, por ejemplo. Es Ay, qué como, rico. Yo no, como que hago, ya no puedo comer bonobón porque soy vegana, pero por eso la mantequilla de maní es como, no sé, muy rico, muy rico. Ya. Oye, y por ejemplo, cuando tienes que trabajar con muchas personas, bueno, ya es más o menos relacionado con la misma pregunta, cuando estás en la ajá, pega, en tu pega dependiente, y ya sí. tienes que responder correos, tienes que correr para allá, atender a las familias, atender, qué sé yo, y ya llega un momento en que te colapsa un poco, eh, más que lo que ya me dijiste, ¿hay algo nuevo que agregar, aparte de encerrarme en el baño y quedarme ahí como, ya, voy a resistir esto, así como esto va a pasar, y después salir nuevamente? ¿Algo más que tú puedas Eh, hacer, digamos, o algo o sea, nuevo? como tú dices, claro, mi trabajo es súper demandante Sí. por esa línea. Pero quizás algo nuevo o para volver a organizarme internamente. Creo que con el paso de los años he tenido la fortuna también de conocer en mi trabajo a personas súper especiales.
Ya. ¿ya? Y que ellos también logran entenderme y han sido también un pilar súper importante para mí. Entonces, bueno, yo trabajo con 26 personas, Mm, mi equipo es bastante grande, pero ahí tengo a mis personas especiales también que me ayudan en esos momentos y sin duda me ayudan a sostener también el ritmo del trabajo y que se vuelva más ameno. genial, genial. Oye, Pau, ¿sabes qué? Ha sido súper enriquecedor la conversación que hemos tenido. Eh, y me gustaría como cierre de esta especie de live, que no nos salió, pero que lo hicimos por otra plataforma. Sí. Em, ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas autistas que sienten que no encajan en su entorno laboral y Mm, académico? ¿Qué podrías decirles para que no se desalienten? sí. No apagarnos, no hacernos bolita, no hacernos chiquititos, ¿cierto? Para tratar de encajar, sino también brillar, po, desde adentro, sacar nuestra lucecita, no tratar de parecernos a nadie, como estudiante o como profesionales, porque cada uno también tiene su esencia. Como decíamos, cada uno tiene su forma de pensar, de sentir, de procesar, de amar, de ver cosas, de Mm, trabajar, porque todos somos diferentes y cada una es igual de valiosa que la otra. Entonces, principalmente eso es lo que yo les digo también. Bueno, hoy día la Vale, ¿cierto? Que nos ha acompañado. Ah, Vale, te quiero mucho. Te mando ahí un abracito. Ah, nanay. Gracias, Nos Vale, debemos un forever. café. Nos debemos un café hace 1000 años. Ah. Y porque que vayamos también conociendo nuestros propios ritmos, que cuidemos nuestra energía, nuestra batería o nuestras cucharas, ¿ya? Mm, Y buscar también a sus personas seguras, ¿ya? Y pedir también acomodaciones si es que lo requieren en los distintos espacios, en colegio, que me ha pasado harto ahora a final de año con mis pacientitos, consultantes, y también para aquellos bueno, que son profesionales que también los pidan. exacto. Oye, y al revés ahora, ¿qué mensaje le dejarías a los profesionales neurotípicos que quieren aprender a trabajar con personas neurodivergentes? Oh, mucha apertura. Sí, ahí ampliar, ¿cierto? Buscar ampliar también la mirada. em, Yo creo que principalmente eso, que nos busquen, o sea, que nos comprendan, o sea, Mm, comprensión. Sí, escuchar, eso yo claro. creo. Sí, sí, sí. Mm, sí, yo también creo, como que es tan simple como decir, ¿qué te molesta? ¿En qué te puedo ayudar? Mm, ¿Esto te incomoda? sí, Yo creo que sí, sí. sí, tienes toda la razón. Oye, Sí. y bueno, me quedo con una frase final, que la inclusión no es solo una política, ¿cierto? O una ley, que es lo que veo yo, sino que también una forma de mirarnos con respeto, sabiendo Ujú, que todas las personas somos distintas y que lo que me molesta a mí quizá al otro no le molesta, pero siempre es ujú, bueno cuando uno trabaja en comunidad o con personas, tenerlo presente. ujú. Oye, Pau, muchas Súper. gracias de verdad por acompañarnos acá. Para mí era muy importante que estuvieras como invitada en mi Instagram. Te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas aceptado esta invitación. Nos costó harto porque tú tenías mucho trabajo, así que qué bueno que te diste un tiempo, de verdad. Lo agradezco mucho. Te admiro mucho como Ujú. profesional. Y antes de terminar, danos tus redes sociales para que te podamos seguir, la gente que no te sigue. Danos tu especialidad, qué es lo que ves, a quiénes atiendes, si atiendes a niños, niñas, adolescentes o a todos, tus contactos, etcétera. Ajá, súper. Bueno, entonces para cerrar, es como una presentación, pero al cierre, ¿cierto? Mm. Mi nombre es Paula Negrón, soy psicóloga clínica, especialista en autismo, parentalidad y trauma complejo. Me pueden seguir por Instagram en ps.paonegrón y esa es la única red social que ocupo, así que vayan ahí, darle like todo y muchas gracias. Y ahí creo que tienes el link de encuadrado, ¿no?
Sí, me pueden claramente buscar, sí. Si quiere usted agendar, puede hacerlo por encuadrado o por doctoralia, o directamente en la clínica con quien trabajo de manera directa, que es Centro Metáforas, en la comuna de La Serena. Perfecto. Estamos Ujú, ya, súper, súper. Oye, a la Vale, súper, gracias por gracias. acompañarnos, de verdad. Gracias. Sí, Fan número gracias, uno ahí Vale. estuvo, nos ayudó mucho. Gracias, de verdad, gracias. Sí, súper. Gracias a ti, Bueno, Pau. Gracias por todo. Que estés bien y nos vemos para la próxima. nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.